Había una tormenta tan brutal esa noche que el cielo parecía haberse partido en dos. Yo era un vaquero solitario cabalgando por territorio apache, buscando desesperadamente refugio, cuando vi la entrada de una cueva entre las rocas. Entré empapado, exhausto, y entonces la vi. Una mujer apache, también refugiada del temporal, mirándome con ojos que mezclaban sorpresa y desafío. No dijimos nada, solo nos quedamos ahí, dos extraños forzados a compartir el mismo espacio. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que, según la tradición de su pueblo, cuando un hombre y una mujer comparten refugio durante una tormenta, algo irreversible sucede. Al amanecer, cuando su padre, el jefe de la tribu, nos encontró, pronunció las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Ahora están casados. Y antes de que te cuente cómo una decisión tomada por otros se convirtió en la bendición más grande de mi existencia, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que la vida te empujó hacia algo que no buscabas solo para descubrir después que era exactamente lo que necesitabas? Si esta historia resuena contigo, suscríbete porque lo que viene va a tocar tu corazón de una manera que no esperas. Quiero que te quedes hasta el final, porque al terminar este relato voy a revelarte la lección más profunda que aprendí de todo esto, algo que transformó no solo mi matrimonio, sino mi forma completa de entender qué significa pertenecer a alguien, a un lugar, a una vida que nunca imaginaste para ti. Déjame ponerte en contexto. Esto sucedió hace muchos años, cuando yo era un hombre joven, pero ya curtido por la vida en la frontera. Venía de un mundo de polvo, ganado y horizontes infinitos. Había crecido entre hombres rudos que medían el valor por la resistencia, por la capacidad de aguantar el dolor sin quejarse, por la habilidad de domar un caballo o enfrentar el peligro sin pestañear. Era un mundo de silencios largos, de miradas que decían más que las palabras, de códigos no escritos pero respetados con la vida. Y en ese mundo yo había aprendido a sobrevivir solo. La soledad no me pesaba, era mi compañera natural. O eso creía. Esa tarde había salido a rastrear ganado extraviado, adentrándome más de lo prudente en territorio desconocido. Cuando las nubes comenzaron a acumularse, supe que venía tormenta, pero subestimé su fuerza. En cuestión de minutos, el cielo se volvió negro como boca de lobo, y el viento aullaba con una furia que helaba los huesos. La lluvia caía con tal violencia que apenas podía mantener los ojos abiertos. Mi caballo relinchaba nervioso, y yo sabía que teníamos que encontrar refugio o la tormenta nos tragaría. Entonces vi la cueva. Era una abertura oscura entre formaciones rocosas, casi oculta por la vegetación. No lo pensé dos veces. Desmonté, guié a mi caballo hasta la entrada y entramos. El contraste fue inmediato. Afuera, el caos de la naturaleza desatada. Adentro, un silencio pesado, interrumpido solo por el eco distante de los truenos. Sacudí el agua de mi sombrero, respiré hondo, y cuando mis ojos se ajustaron a la penumbra, la vi. Estaba al fondo de la cueva, acurrucada junto a un pequeño fuego que apenas iluminaba su rostro. Era joven, tal vez de mi edad o un poco menor, con rasgos delicados pero fuertes, el cabello negro como ala de cuervo cayendo sobre sus hombros. Vestía las ropas tradicionales de su pueblo, piel de venado decorada con cuentas y símbolos que no podía descifrar. Nos miramos durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo segundos. En sus ojos vi lo mismo que seguramente ella vio en los míos: precaución, curiosidad y algo más difícil de nombrar. Ninguno habló. Yo me quedé cerca de la entrada, ella permaneció donde estaba. La tormenta rugía afuera como una bestia hambrienta. Y así pasamos la noche. Dos desconocidos, dos mundos completamente diferentes, compartiendo el mismo refugio forzados por las circunstancias. Pero aquí viene el conflicto que marcó el inicio de todo. Verás, yo no sabía nada sobre las costumbres apaches.
Para mí, aquello era simplemente un refugio temporal, una coincidencia sin mayor significado. Pero para su pueblo, para su cultura, lo que había sucedido esa noche tenía un peso enorme. Cuando amaneció y la tormenta se calmó, me preparaba para partir cuando escuché voces afuera. Eran guerreros apaches, varios de ellos, y entre ellos caminaba un hombre mayor con una presencia que imponía respeto inmediato. Era el jefe, y como después supe, era también el padre de ella. Entraron a la cueva y nos encontraron juntos. La tensión se podía cortar con cuchillo. Los guerreros me miraban con hostilidad apenas contenida, sus manos cerca de sus armas. Yo sabía que estaba en territorio apache y que mi situación era precaria, por decirlo suave. El jefe miró a su hija, luego me miró a mí y después observó los restos del fuego, nuestras mantas separadas, la evidencia clara de que habíamos pasado la noche bajo el mismo techo. Y entonces habló. Aunque no entendía su lengua con fluidez en ese momento, sus palabras fueron traducidas por uno de los guerreros que hablaba algo de español. Han compartido refugio durante la tormenta. Según nuestra tradición, ahora están casados. Eres parte de nuestro pueblo. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Casado? ¿Sin haberlo decidido? ¿Sin siquiera conocer a esa mujer? Mi primera reacción fue de rechazo total. Esto era absurdo, injusto, una imposición que violaba todo lo que yo entendía por libertad y decisión personal. Pero al mismo tiempo, mirando los rostros severos de esos guerreros, entendí algo muy claro. No tenía opción. Rechazar esa unión sería no solo un insulto mortal, sino probablemente mi sentencia de muerte. Y esta es la parte donde muchos pensarían que mi historia se convirtió en una tragedia, en una prisión, en una vida de resentimiento. Pero quédate conmigo, porque lo que viene es exactamente lo contrario. Lo que sucedió después me enseñó algo que ahora, décadas más tarde, considero la sabiduría más profunda que he adquirido en mi vida. Los primeros días fueron los más difíciles. Me llevaron a su campamento, un asentamiento temporal en un valle protegido, donde vivían en tipis hechos con pieles y ramas. Todo era extraño para mí. Los sonidos, los olores, el idioma, las costumbres. Me sentía como un pez fuera del agua, un intruso en un mundo que no me pertenecía. Y ella, mi esposa, tampoco parecía feliz con la situación. Nos habían dado un tipi para nosotros, pero los primeros días nos movíamos como extraños torpes, sin saber cómo relacionarnos, sin un idioma común que nos permitiera siquiera explicar lo que sentíamos. Recuerdo una noche, tal vez la tercera o cuarta después de llegar al campamento, en que me senté afuera del tipi mirando las estrellas y preguntándome si alguna vez volvería a sentirme en casa. La vida que conocía había quedado atrás. Mis compañeros vaqueros, los ranchos, las cantinas polvorientas, todo eso pertenecía ahora a otro mundo, a otra existencia. Y aquí estaba yo, atado a una mujer que no conocía, viviendo entre gente que me veía con desconfianza, sin saber qué deparaba el futuro. Pero entonces algo comenzó a cambiar. Fue gradual, casi imperceptible al principio. Ella empezó a enseñarme palabras en su idioma. Yo le enseñaba palabras en español. Comenzamos a comunicarnos con gestos, con miradas, con pequeñas sonrisas tímidas que aparecían cuando menos lo esperábamos. Y descubrí algo sorprendente. Debajo de las diferencias culturales, debajo de los idiomas distintos y las costumbres extrañas, había una persona con miedos similares a los míos, con sueños, con un sentido del humor que se revelaba en momentos inesperados, con una fortaleza que me dejaba sin aliento. Una tarde me llevó a un arroyo cercano y me mostró cómo pescar con las manos, deslizándolas suavemente bajo las piedras donde los peces se escondían. Reí como no había reído en años cuando fallé una y otra vez, mojándome completamente mientras ella me observaba con una sonrisa que iluminaba su rostro. Y en ese momento, algo se quebró dentro de mí.
Me di cuenta de que había estado tan concentrado en lo que había perdido que no estaba viendo lo que estaba ganando. Si esta historia te está tocando el corazón, déjame un comentario contándome si alguna vez te has resistido a un cambio que después resultó ser una bendición. Me encantaría leer tu experiencia. Con el paso de las semanas, comencé a integrarme más a la vida de la tribu. Los hombres, inicialmente distantes, empezaron a aceptarme cuando demostré que podía trabajar duro, que podía cazar, que no era un peso muerto. Me enseñaron técnicas de rastreo que jamás había imaginado, formas de leer la tierra, de entender el comportamiento de los animales, de moverme en silencio por el bosque como un fantasma. Y yo les enseñé algunas cosas que sabía, cómo trabajar con ciertos tipos de ganado, técnicas diferentes de domar caballos, historias de otros lugares que escuchaban con curiosidad. Pero el verdadero cambio, el más profundo, estaba sucediendo en mi relación con ella. Noche tras noche, sentados junto al fuego de nuestro tipi, compartíamos historias. Al principio eran simples, limitadas por nuestra comunicación imperfecta. Pero gradualmente, a medida que yo aprendía más de su idioma y ella del mío, las conversaciones se volvieron más ricas, más profundas. Me habló de su infancia, de cómo había perdido a su madre cuando era pequeña, de cómo su padre, el jefe, había criado solo a ella y a sus hermanos con una mezcla de dureza y amor que ella todavía estaba procesando. Y yo le conté sobre mi vida, sobre crecer sin un hogar fijo, yendo de rancho en rancho, sobre la soledad que había sido mi compañera constante, sobre los amigos perdidos en accidentes o peleas, sobre ese vacío que siempre había sentido pero nunca había sabido nombrar. Y mientras hablábamos, algo hermoso comenzó a tejerse entre nosotros. No fue amor a primera vista, no fue un romance de cuento de hadas, fue algo más sólido, más real, fue conocimiento mutuo, fue respeto, fue el descubrimiento gradual de que esta persona frente a mí entendía cosas de mí que yo mismo no había comprendido. Hubo un momento que marcó un antes y un después. Fue durante una cacería comunal varios meses después de mi llegada. Yo había salido con un grupo de hombres a cazar venado. Habíamos rastreado una manada durante horas cuando uno de los hombres más jóvenes, en su entusiasmo, se adelantó imprudentemente y asustó a los animales. En la estampida, él tropezó y cayó justo en la trayectoria de un venado grande que podría haberlo corneado gravemente. Sin pensar, me lancé y lo aparté, recibiendo yo el golpe en el hombro que me dejó inconsciente por unos momentos. Cuando desperté, estaba de vuelta en el campamento. Ella estaba a mi lado, curando mi hombro con hierbas que no conocía, su rostro mostrando una preocupación que me conmovió profundamente. Los demás hombres de la cacería le habían contado lo sucedido, y la forma en que me miraba había cambiado. Ya no era la mirada de alguien cumpliendo una obligación impuesta, sino algo diferente, algo más cálido. Esa noche, por primera vez, ella tomó mi mano. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. Y en ese momento entendí algo fundamental. El amor no siempre llega de la forma que esperamos. A veces no es un rayo que cae del cielo, sino una planta que crece lentamente, nutrida por la convivencia diaria, por los pequeños actos de bondad, por el esfuerzo conjunto de construir algo juntos a pesar de todas las diferencias. Los meses se convirtieron en años, y en esos años mi vida cambió de formas que nunca habría imaginado. Aprendí que la familia no es solo la que te da la sangre, sino la que construyes con tus acciones. Los miembros de la tribu, que al principio me veían como un extraño, se convirtieron en mi gente. El jefe, que había pronunciado aquella sentencia que yo había sentido como una condena, se convirtió en algo parecido a un padre, enseñándome sabiduría que ningún libro podría contener. Me enseñó que la fuerza real no está en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo. Que el valor no se mide por la ausencia de miedo, sino por la capacidad de actuar correctamente a pesar de él. Que la riqueza verdadera no está en lo que posees, sino en las relaciones que cultivas y en la paz que encuentras en tu corazón.
Y ella, la mujer que el destino había puesto en mi camino de la forma más inesperada, se convirtió en mi compañera en el sentido más profundo de la palabra. No solo mi esposa en el sentido legal o tradicional, sino mi confidente, mi mejor amiga, mi maestra en tantos aspectos de la vida que yo había ignorado. Me enseñó a ver el mundo de otra manera, a valorar la conexión con la tierra, a entender que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Recuerdo una conversación que tuvimos años después de ese encuentro en la cueva. Estábamos sentados en una colina, observando el atardecer pintar el cielo de naranjas y púrpuras. Ella guardó silencio por un momento y luego me miró con esos ojos que habían visto tanto de mí, que me conocían mejor que nadie. Al principio sí, respondió con honestidad, pero ahora entiendo que mi padre no nos estaba casando. Él simplemente estaba nombrando algo que el destino ya había decidido. La tormenta nos puso juntos, pero fue nuestra elección juntos. Y esas palabras resonaron en mí con una fuerza tremenda porque eran absolutamente ciertas. Sí, las circunstancias nos habían unido de una forma que ninguno eligió inicialmente. Pero día tras día, en miles de pequeñas decisiones, nosotros habíamos elegido hacer que funcionara. Habíamos elegido aprender el idioma del otro. Habíamos elegido ser pacientes con nuestras diferencias. Habíamos elegido buscar lo bueno en el otro, incluso en los momentos difíciles. Si aún estás aquí conmigo en esta historia, quiero que sepas que lo que viene ahora es la parte más importante, la revelación que prometí al inicio. Así que no te vayas, porque esto puede cambiar tu perspectiva sobre muchas cosas en tu propia vida. Verás, después de vivir muchos años con su pueblo, después de tener hijos que crecieron entre dos mundos, después de ver tantos amaneceres y atardeceres junto a ella, llegué a comprender algo que creo que muchas personas pasan toda su vida sin entender. El amor verdadero, el que trasciende y perdura, no es el que nace de la perfección o de las condiciones ideales, es el que nace de la voluntad de dos personas de construir algo juntas a pesar de las imperfecciones, a pesar de las dificultades, a pesar de que el comienzo no fuera el cuento de hadas que imaginamos. ¿Cuántas veces en mi vida anterior había dejado que las relaciones se desvanecieran simplemente porque no eran fáciles, porque requerían esfuerzo, porque había obstáculos? Yo tenía esa mentalidad del vaquero solitario. Si algo no funciona de inmediato, sigues adelante, buscas horizontes nuevos. Pero lo que aprendí es que los horizontes más hermosos, los paisajes más increíbles, a veces requieren un viaje difícil para alcanzarlos. Y cuando llegas allí, precisamente porque el camino fue desafiante, el destino tiene un valor que nada más puede igualar. Pasaron los años y nuestra vida juntos tuvo sus altibajas, como toda vida. Hubo momentos de alegría inmensa, el nacimiento de cada uno de nuestros hijos, las celebraciones comunales, las victorias pequeñas y grandes de la vida diaria. Pero también hubo momentos oscuros. Hubo tiempos de escasez cuando la casa era pobre y teníamos que hacer estirar cada recurso. Hubo conflictos con otras tribus, momentos de peligro real donde no sabíamos si veríamos el próximo amanecer. Hubo pérdidas dolorosas, ancianos queridos que partieron, niños del campamento que no sobrevivieron enfermedades, amigos caídos en enfrentamientos. Y en todos esos momentos, tanto los luminosos como los oscuros, ella estuvo a mi lado. No como alguien que yo había elegido en un momento romántico perfecto, sino como alguien a quien la vida me había dado, y con quien yo había elegido una y otra vez construir un camino compartido. Hubo una época particularmente difícil cuando una sequía severa obligó a la tribu a moverse constantemente en busca de agua y recursos. Los niños lloraban de hambre, los ancianos sufrían con los desplazamientos constantes, y la tensión en el campamento era palpable. Una noche, después de un día especialmente agotador, me quebré.
Estaba sentado fuera del tipi, con la cabeza entre las manos, sintiendo el peso de la responsabilidad de proteger a mi familia en circunstancias que parecían imposibles. Ella salió y se sentó a mi lado en silencio. No dijo nada por un largo rato, simplemente estuvo ahí, su presencia sólida y reconfortante. Finalmente, puso su mano sobre la mía y dijo algo que nunca olvidaré. La tormenta que nos juntó aquella noche no fue la última que enfrentamos, pero aprendimos a refugiarnos juntos entonces y seguiremos haciéndolo ahora. Era una referencia a nuestra historia de origen, a esa noche en la cueva que había marcado el inicio de todo. Y en sus palabras había una sabiduría profunda. Los desafíos de la vida son constantes, pero tener a alguien con quien enfrentarlos, alguien que no huye cuando las cosas se ponen difíciles, eso lo cambia todo. ¿Qué parte de esta historia ha resonado más contigo hasta ahora? Déjame un comentario, porque tu experiencia importa y me encantaría conocer tu perspectiva. Con el tiempo, me di cuenta de algo más. Mi identidad había cambiado de formas que nunca anticipé. Ya no era simplemente el vaquero, ese hombre definido solo por su oficio y soledad. Me había convertido en algo más complejo, más rico. Era esposo, padre, miembro de una comunidad, guardián de tradiciones que no eran originalmente mías, pero que había aprendido a honrar y preservar. Y curiosamente, lejos de sentir que había perdido algo de mí mismo en ese proceso, sentía que finalmente me había encontrado. Hay algo poderoso en descubrir que eres más de lo que pensabas que eras. Durante años me había definido de forma muy estrecha. Soy esto, no soy aquello, pertenezco aquí, no pertenezco allá. Pero la vida me había forzado a expandir esas definiciones, a descubrir que era capaz de adaptarme, de aprender, de pertenecer a lugares y personas que inicialmente parecían completamente ajenos a mí. Y esto me lleva a una reflexión que creo es vital, especialmente para quienes estamos en esa etapa de la vida donde miramos atrás y hacemos balance. ¿Cuántas oportunidades perdemos? ¿Cuántas bendiciones rechazamos? Simplemente porque no llegan envueltas en el paquete que esperábamos. ¿Cuántas veces cerramos puertas que podrían haber llevado a los capítulos más ricos de nuestras vidas, simplemente porque el umbral se veía diferente a lo que habíamos imaginado? Yo podría haber rechazado esa unión impuesta, podría haber peleado, podría haber intentado escapar, podría haber pasado años resentido y amargado por lo que percibía como una injusticia. Y si hubiera hecho eso, me habría perdido absolutamente todo lo que hizo que mi vida valiera la pena. El amor profundo y complejo que construí con ella, los hijos extraordinarios que criamos juntos, la sabiduría que aprendí de una cultura que expandió mi forma de ver el mundo, la familia extendida que me adoptó y me dio un sentido de pertenencia que nunca antes había conocido. Pero aquí está la parte crucial que necesito que entiendas. No estoy diciendo que simplemente acepté todo pasivamente. No estoy romantizando la resignación o sugiriendo que debemos dejar que las circunstancias dicten nuestras vidas sin cuestionamiento. Lo que estoy diciendo es algo más sutil y creo más profundo. Lo que hice fue esto. Cuando enfrenté una situación que no había elegido, en lugar de gastar toda mi energía en resistirla o lamentarla, decidí invertir esa energía en ver qué podía construir dentro de esas circunstancias. Decidí ser curioso en lugar de resentido. Decidí buscar oportunidades en lugar de solo ver limitaciones. Y esa decisión, esa orientación fundamental hacia la vida, marcó toda la diferencia. Porque verás, la vida rara vez nos da exactamente lo que pedimos. Las circunstancias perfectas son una ilusión. Todos enfrentamos giros inesperados, puertas que se cierran cuando esperábamos que se abrieran, caminos que toman direcciones que no planeamos. La pregunta no es si eso va a suceder. Va a suceder, te lo garantizo. La pregunta real es, ¿cómo vamos a responder cuando suceda?
Recuerdo a un anciano de la tribu, un hombre sabio que había vivido más de 80 inviernos, que una vez me dijo: el sauce sobrevive la tormenta no porque sea fuerte como el roble, sino porque sabe doblarse con el viento. No pierde su esencia al doblarse, simplemente entiende que la rigidez es otra forma de fragilidad. Esas palabras se quedaron conmigo porque capturaban perfectamente lo que había aprendido. Adaptarse no es rendirse. Ser flexible no es ser débil. A veces, la mayor fortaleza está en tener la humildad de admitir que no tenemos todas las respuestas, que nuestro plan original tal vez no era el mejor, que hay sabiduría en las tradiciones y perspectivas de otros, incluso cuando inicialmente nos parecen extrañas o incomprensibles. Y hablando de tradiciones, hubo algo que me fascinó profundamente de la cultura apache y que contrastaba enormemente con mi crianza: su concepto de familia y comunidad. Donde yo venía, el valor máximo era el individualismo, la autosuficiencia, el hombre que no necesita a nadie. Pero en su cultura, la red de relaciones, el sentido de responsabilidad mutua, la idea de que prosperamos o sufrimos juntos, eso era fundamental. Al principio me incomodaba, me sentía sofocado por tanta cercanía, por la falta de privacidad, por la expectativa de que todos participaran en todo. Pero con el tiempo vi la belleza y la sabiduría en ese enfoque. Vi cómo los niños nunca estaban realmente solos o desatendidos porque toda la comunidad los cuidaba. Vi cómo los ancianos mantenían su dignidad y valor porque su experiencia era respetada y buscada. Vi cómo en tiempos difíciles nadie quedaba abandonado porque el tejido social era lo suficientemente fuerte para sostener a todos. Y comparé eso con mi vida anterior, donde había visto hombres morir solos, donde la vejez significaba frecuentemente abandono y relevancia, donde la competencia constante creaba más enemigos que amigos. Y me pregunté, ¿quién había sido realmente más civilizado? ¿El mundo que dejé atrás con sus ciudades en expansión, pero sus corazones cada vez más aislados? ¿O este pueblo que vivía más cerca de la tierra, pero también más cerca unos de otros? No estoy idealizando. Ambos mundos tenían sus problemas, sus injusticias, sus limitaciones. Pero lo que sí digo es que esa experiencia de vivir inmerso en otra cultura, de verla no como turista sino como participante, me dio una perspectiva que enriqueció mi vida inmensamente. Y aquí hay otra lección crucial que aprendí. La verdadera riqueza no está en las cosas que acumulas, sino en las experiencias que te transforman y en las personas que te conocen verdaderamente. En mi vida como vaquero había acumulado muy poco material, algunas pertenencias que cabían en un morral, un caballo, tal vez algo de dinero ahorrado. Pero tampoco había acumulado mucho en términos de relaciones profundas. Era rico en libertad, pobre en conexión. Ahora déjame preguntarte algo antes de continuar con la parte más reveladora de toda esta historia. ¿Has llegado tú a ese punto en tu vida donde reconoces que las personas y las experiencias valen más que cualquier posesión material? Si es así, déjame un comentario porque creo que entiendes exactamente de qué estoy hablando. Viviendo con la tribu, mi riqueza material no aumentó, si acaso disminuyó según los estándares convencionales, pero mi riqueza en otros aspectos se multiplicó exponencialmente. Tenía personas que se preocupaban genuinamente por mí, no porque yo les ofreciera algo, sino simplemente porque era parte de su círculo. Tenía el conocimiento profundo de otra forma de vida, otra cosmovisión que expandió mi comprensión del mundo. Tenía hijos que me daban un sentido de propósito y continuidad que nunca había imaginado. Tenía un amor que precisamente porque había requerido tanto esfuerzo y crecimiento mutuo, era más sólido que cualquier atracción superficial. Y tenía historias, las historias, experiencias que me habían cambiado, que me habían desafiado, que me habían hecho cuestionar quién era y quién quería ser. Y esas historias
Esas experiencias se convirtieron en la verdadera riqueza de mi vida. Hubo momentos, especialmente en los primeros años, en que me preguntaba qué pensarían mis antiguos compañeros si me vieran. ¿Me considerarían un traidor a mi propia gente? ¿Pensarían que había perdido mi identidad? Y tuve que hacer las paces con eso. Tuve que llegar a un punto donde mi sentido de mí mismo no dependiera de la aprobación de otros o de conformarme con las expectativas limitadas de lo que debería ser mi vida. Esto es algo con lo que muchos lidiamos, sin importar nuestra historia particular. Ese conflicto entre lo que otros esperan de nosotros y lo que realmente nos hace plenos. Esa tensión entre el camino convencional y el camino que realmente resuena con nuestro ser más profundo. Y no es fácil. Hay un precio por elegir el camino menos transitado, por vivir auténticamente en lugar de simplemente cumplir roles asignados. Pero te diré esto, ese precio vale la pena, porque al final de tu vida, cuando hagas balance, no vas a recordar las veces que hiciste lo que se esperaba de ti. Vas a recordar las veces que fuiste valiente, las veces que abriste tu corazón a pesar del riesgo, las veces que elegiste el crecimiento sobre la comodidad. Los años pasaron y nuestros hijos crecieron. Y verlos crecer, ver cómo integraban ambas herencias, la mía y la de su madre, fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Ellos eran puentes vivientes entre dos mundos, y en ellos vi la posibilidad de un futuro donde las diferencias no tenían que ser muros, sino pueden ser puertas hacia una comprensión más amplia. Uno de nuestros hijos mostró un talento extraordinario para las lenguas. Además de hablar fluidamente el apache y el español, aprendió inglés de comerciantes que pasaban por la región e incluso algo de francés de un trapero que vivió un tiempo cerca del campamento. Y yo lo veía moverse entre estos diferentes mundos con una facilidad que me asombraba y me llenaba de orgullo. Él no sentía que tuviera que elegir una identidad sobre otra, simplemente era todas ellas al mismo tiempo. Y eso me hizo reflexionar sobre algo importante, la idea de que tenemos que ser una sola cosa, tener una sola identidad, pertenecer a un solo lugar. Esa idea es limitante y, francamente, no refleja la complejidad real de la experiencia humana. Somos criaturas multifacéticas, capaces de contener multitudes, como dijo el poeta. Podemos honrar nuestras raíces mientras expandimos nuestras ramas hacia nuevos cielos. Mi esposa y yo envejecimos juntos, y déjame decirte, hay algo hermoso en eso que los jóvenes no pueden aún comprender plenamente. Hay una intimidad que viene solo de haber caminado un largo camino juntos, de haber enfrentado tormentas y celebrado soles brillantes, de haber visto cambiar. Vivimos juntos. Cada cana es un testimonio de preocupaciones compartidas, de años navegados lado a lado. Y hay una belleza en eso que supera cualquier belleza superficial de la juventud. Recuerdo una tarde, ya ambos con muchos años encima, cuando estábamos sentados afuera, disfrutando del calor del sol que sentíamos más precioso ahora que nuestros huesos se enfriaban más fácilmente. Ella estaba trabajando en un tejido, sus manos todavía hábiles a pesar de la edad, y yo la observaba, pensando en todo el camino que habíamos recorrido desde aquella noche en la cueva. Me preguntó sin levantar la vista de su trabajo, porque después de tantos años juntos sentía cuando mi mente vagaba a lugares distantes. En aquella tormenta, le respondí. Ella sonrió, esa sonrisa que conocía tan bien. La tormenta no cambió nada, dijo. Y en esas simples palabras había una verdad profunda. Tal vez no fue la tormenta, ni la decisión de su padre, ni el azar lo que determinó nuestro destino. Tal vez fue algo más profundo, algo que las diferentes culturas llaman de diferentes formas, destino, providencia, el plan del universo. O tal vez fue simplemente que dos almas que necesitaban encontrarse finalmente lo hicieron, a través de circunstancias que parecían aleatorias, pero tal vez no lo eran tanto.
Ahora bien, antes de compartir contigo la revelación final que prometí, la lección más importante de todas, quiero que reflexiones sobre algo. ¿Cuántas veces has juzgado un evento en tu vida como negativo solo para descubrir años después que fue exactamente lo que necesitabas? Piensa en eso mientras te llevo a la conclusión de esta historia. El jefe, el padre de mi esposa, vivió muchos años y yo tuve el privilegio de conocerlo profundamente. En sus últimos días, cuando su cuerpo ya estaba cansado pero su mente permanecía clara como agua de manantial, tuvimos una conversación que nunca olvidaré. Me llamó a su tipi y me pidió que me sentara junto a él. Sus ojos, hundidos por la edad pero todavía penetrantes, me miraron con intensidad. Cuando te encontré en esa cueva con mi hija, comenzó, supe lo que tenía que hacer. Me incliné hacia adelante, intrigado. En todos estos años nunca habíamos hablado directamente sobre esa decisión que había tomado aquella mañana hace tantos años. Vi algo en tus ojos, continuó. Vi a un hombre perdido, buscando sin saber qué buscaba. Vi a mi hija, también perdida a su manera, atrapada entre honrar mi memoria de su madre y encontrar su propio camino. Y en ese momento, con la claridad que a veces viene de ninguna parte, supe que ustedes dos necesitaban encontrarse. La tradición me dio las palabras para declararlo, pero no fue la tradición la que tomó la decisión. Sus palabras me conmovieron hasta lo más hondo. Durante años había pensado en ese momento como una imposición de las costumbres, como una decisión tomada sin considerar nuestros sentimientos individuales. Pero ahora entendía que había habido sabiduría en ella, una sabiduría que miraba más allá del momento inmediato y veía posibilidades que ni ella ni yo podíamos ver en ese entonces. Le pregunté. Él sonrió débilmente. Entonces habrían aprendido otras lecciones, tomado otros caminos, pero yo confiaba en que ambos tenían la fortaleza para construir algo hermoso si elegían hacerlo. Esa conversación cambió algo fundamental en cómo veía toda mi historia. Me di cuenta de que había estado dándole crédito a las circunstancias externas, la tormenta, la tradición, el azar, cuando en realidad el verdadero poder siempre había estado en nuestras manos. Sí, las circunstancias nos pusieron en ese camino, pero fuimos nosotros quienes elegimos caminar por él, paso a paso, día tras día. Y esto me lleva a la revelación final, la lección más profunda que prometía al inicio de esta historia. Presta mucha atención porque esto puede cambiar completamente tu perspectiva sobre los desafíos que enfrentas en tu propia vida. La lección es esta. No esperes a que las condiciones sean perfectas para comprometerte completamente con tu vida, con tus relaciones, con tus decisiones. La perfección es una ilusión que usamos como excusa para no arriesgarnos plenamente. Las mejores cosas de la vida, el amor profundo, la familia verdadera, el crecimiento genuino, no vienen de circunstancias perfectas. Vienen de tu disposición a trabajar con lo que tienes, a encontrar belleza en lo imperfecto, a construir algo significativo incluso cuando el comienzo no fue ideal. Yo no elegí estar en esa cueva esa noche, no elegí el matrimonio que me fue impuesto, pero elegí una y mil veces hacer que funcionara. Elegí aprender, elegí crecer, elegí amar. Y esas elecciones, esas miles de pequeñas decisiones de comprometerme con el camino que la vida me había dado, esas fueron las que definieron mi destino, no la tormenta inicial. ¿Cuántas personas pasan por la vida esperando el momento perfecto, la pareja perfecta, el trabajo perfecto, las circunstancias perfectas? Y mientras esperan, la vida se les escapa. Pierden oportunidades de conexión real porque están buscando la conexión perfecta. Rechazan posibilidades de crecimiento porque el camino no se ve exactamente como lo imaginaron. Pero aquí está la verdad que aprendí. La vida no se trata de encontrar las circunstancias perfectas.
Se trata de crear belleza, significado y amor dentro de las circunstancias que tienes. Se trata de ser lo suficientemente valiente como para comprometerte completamente, incluso cuando no tienes todas las garantías. Se trata de entender que el amor verdadero, el crecimiento genuino, la familia real, todo esto se construye, no se encuentra hecho. Cuando miro atrás a mi vida ahora, desde la perspectiva de muchos años vividos, me doy cuenta de que aquella tormenta que me empujó a esa cueva no fue la mayor tormenta de mi vida. Hubo muchas otras después, tormentas de dificultad, de pérdida, de incertidumbre. Pero esa primera tormenta me enseñó algo esencial, que en el refugio compartido, en la vulnerabilidad de necesitar a otro y permitir que otro te necesite, hay una fortaleza que supera cualquier autosuficiencia solitaria. Mi esposa y yo creamos una familia que fue nuestro refugio en todas las tormentas que vinieron después. Y esa familia se extendió más allá de nuestros hijos biológicos. Se extendió a la tribu completa, a las generaciones que vinieron después, a las historias que pasamos adelante y que continuarán mucho después de que nos hayamos ido. Y si tú que me estás escuchando estás pasando por un momento difícil, si estás enfrentando circunstancias que no elegiste, si estás lidiando con relaciones complicadas o caminos que no planeaste, quiero que escuches esto. Tu historia no la escriben las circunstancias que enfrentas, la escribes tú, con las decisiones que tomas cada día sobre cómo responder a esas circunstancias. Puedes elegir el resentimiento o la curiosidad. Puedes elegir la resistencia o la adaptación. Puedes elegir ver los obstáculos solo como problemas o como oportunidades para crecer de formas que nunca imaginaste. Y esa elección, esa orientación fundamental hacia la vida, determinará tu experiencia mucho más que las circunstancias mismas. No estoy diciendo que es fácil. No estoy diciendo que debes aceptar pasivamente cualquier situación injusta o dañina. Hay momentos en que resistir es lo correcto. Hay momentos en que marcharte es la decisión sabia. Pero estoy diciendo que antes de resistir o marcharte, vale la pena preguntarte, ¿hay algo aquí que estoy rechazando porque no se ve como lo esperaba, pero que podría ser exactamente lo que necesito? Años después de aquella conversación con el jefe, después de que él ya había partido, encontré entre sus pertenencias algo que me dejó sin aliento. Era un pequeño dibujo, hecho en un pedazo de piel curtida, que mostraba una cueva, una tormenta y dos figuras, un hombre y una mujer, encontrándose. Lloré cuando leí eso, porque capturaba perfectamente toda mi experiencia. La tormenta no me había destruido, me había llevado a casa, a un lugar que no conocía que estaba buscando, con una familia que no sabía que necesitaba, a una vida que nunca habría imaginado, pero que resultó ser exactamente la vida que mi alma anhelaba. Y ahora, en mis años finales, cuando miro el rostro envejecido de mi esposa, cuando veo a nuestros nietos jugando, cuando siento el peso de todos los años vividos y todas las lecciones aprendidas, siento una gratitud profunda. Gratitud por aquella tormenta, sí, pero más que nada, gratitud por haber tenido la sabiduría, o tal vez simplemente la buena suerte, de no huir de lo que esa tormenta me ofreció. Porque verás, la vida está llena de tormentas. Algunas las buscamos, otras nos encuentran. Pero las tormentas en sí no son lo que determina nuestro destino. Es lo que hacemos durante la tormenta, el refugio que elegimos, las personas con quienes decidimos compartir ese refugio, esas son las decisiones que dan forma a nuestras vidas. Entonces, mientras termino este relato, quiero dejarte con una pregunta para reflexionar. ¿Qué tormentas has enfrentado en tu vida? ¿Y qué refugios encontraste o construiste durante esas tormentas? ¿Hay alguien con quien compartiste ese refugio que cambió tu vida de formas que nunca esperaste? Porque al final, todos somos como aquel vaquero y aquella mujer apache, buscando refugio en las tormentas de la vida.
Y a veces, los mejores refugios, las conexiones más profundas, las lecciones más valiosas, vienen de encuentros que nunca planeamos, con personas que nunca esperamos, en momentos que parecen aleatorios, pero tal vez, solo tal vez, son exactamente lo que necesitábamos. Mi historia comenzó con una imposición que sentí como injusta, pero se convirtió en la mayor bendición de mi vida. No porque las circunstancias fueran perfectas, sino porque elegí, día tras día, construir algo hermoso dentro de esas circunstancias. Elegí aprender, elegí crecer, elegí amar. Y esa, al final, es la única elección que realmente importa. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, si te hizo reflexionar sobre tu propia vida, tus propias decisiones, tus propios refugios compartidos, me encantaría que me lo contaras en los comentarios. ¿Qué parte de este mensaje resonó más contigo? ¿Hay alguna tormenta en tu vida que, mirando atrás, resultó ser una bendición disfrazada? Y si aún no te has suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Aquí compartimos historias como esta, relatos que nos hacen reflexionar sobre la vida, el amor, el destino y todo lo que hace que nuestra existencia sea rica y significativa. Dale al botón de suscripción, activa la campanita y serás parte de esta comunidad de personas que valoran las historias profundas y las lecciones de vida genuinas. Recuerda, no esperes a que las condiciones sean perfectas. Empieza donde estás, con lo que tienes, con quien tienes a tu lado, y construye algo hermoso, porque al final de tus días no vas a recordar los momentos perfectos, vas a recordar los momentos reales, los desafíos superados, las conexiones profundas, el amor construido paso a paso en medio de las imperfecciones de la vida. Gracias por acompañarme en esta historia, por prestarme tu tiempo y tu atención. Espero que te lleves algo valioso de ella, algo que ilumine tu propio camino. El cuerpo y el rostro del otro mientras el espíritu se profundiza. Cuando miro su rostro ahora, después de tantos años, no veo solo lo que es, sino todo lo que hemos compartido.